Bien, pues vamos a empezar la segunda sesión, la segunda charla de esta sesión. Tenemos con nosotros a Gregorio Erdoiza, que es un experto en cromodinámica cuántica, que como todos vosotros sabéis, que ya sois grandes expertos en todo esto de la física fundamental, es un nombre muy bonito y muy rimbombante para la teoría de quarks y gluones. Entonces, Gregorio nos va a hablar en general sobre las fuerzas de la naturaleza desde diversos puntos de vista, descendiendo un poquito más a lo concreto. Bueno, muchas gracias. El título es La fuerza de las interacciones fundamentales y como Pepe acaba de decir, quizás el título debería haber sido las fuerzas de las interacciones fundamentales. El hecho de que puse la fuerza es porque quiero dejar pasar la idea que quizás lo que llamamos ahora interacciones fundamentales, y son varias, puedan en realidad converger hacia una única fuerza. Esa es una especulación por el momento, pero voy a intentar explicar cuál es el estado del conocimiento sobre esa especulación. La segunda cosa que quiero puntualizar al inicio es que llamamos fundamental. Es una palabra de alto calibre, entonces hay que saber de qué va. Fundamental la usamos en este campo para referirnos que estamos hablando de las leyes básicas del funcionamiento del universo. Estamos hablando de la naturaleza profunda de aquello que gobierna la interacción entre materia. Fundamental en el sentido que vamos a ver los elementos fundamentales de la materia, es decir, aquellas partículas elementales que gobiernan la materia. Elementales en el sentido que no tienen componente interna, que son las cosas más primordiales que están a la base de aquello que usamos para construir el resto. Fundamental también son las fuerzas que interactúan, que hacen que estas partículas interactúen, las fuerzas básicas de la naturaleza. Las interacciones fundamentales de las que voy a hablar son aquellas que han sido estudiadas experimentalmente: la gravedad, el electromagnetismo, que son interacciones que abarcan grandes distancias y por eso es que son las que conocemos en el día a día. Y interacciones que actúan a distancias muy pequeñas, al interior de los núcleos y a distancias más pequeñas que la distancia típica nuclear. La interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. Hay unos puntos suspensivos para decir que quizás no sean las únicas interacciones que existan. O quizás estas interacciones tengan una cierta probabilidad de unificarse y sean diferentes caras de lo mismo. Lo que les voy a contar es la historia de la evolución del conocimiento sobre estas tres interacciones. Tomás ya ha dado un repaso impresionante de lo que se sabe a nivel teórico sobre gravedad y las otras interacciones también. Y para comenzar, les quiero presentar a los actores que van a entrar en escena a lo largo de la charla. Cubre prácticamente la historia del siglo XX, desde inicios hasta ahora. Y el objetivo de la charla será darles algunos elementos que quizás nos permitan entender lo que Frank Wilczek está dibujando en esta pizarra. Son todos físicos teóricos y como ven están trabajando con su utensilio elemental que es la pizarra. Antes de entrar en el tema, quisiera retomar algunas de las cosas que Tomás ya contó en su charla y explicar qué entendemos por unificaciones. Entendemos varias cosas por unificaciones en física de partículas, en física en general. La primera gran unificación a la que asistió la ciencia desde que el método científico se estableció fue la que operó Newton en el siglo XVII, que llegó a establecer que los fenómenos que ocurren desde el punto de vista de la gravitación en la Tierra se rigen por las mismas leyes que aquellos que rigen el movimiento de los planetas y los cuerpos celestes.
Y esta gráfica sacada del Principia ilustra de maravilla eso. Tenemos un objeto, una pelota, que se la lanza con una cierta velocidad. Si es que la velocidad es pequeña, pues vemos la caída parabólica del objeto, va desde V hasta D. Si es que vamos aumentando la velocidad, pues claramente la distancia va aumentando. Si es que la velocidad es suficientemente grande, pues podemos escapar al efecto de la gravitación de la Tierra y comenzamos a tener una trayectoria circular o elíptica, dependiendo de la velocidad, alrededor de la Tierra. Entonces, esta gráfica ya resume por el propio Newton la unificación de la gravedad a escalas pequeñas, las escalas de la Tierra, y escalas más grandes. La segunda unificación, muy importante, fue la de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esa se llevó a cabo a mediados del siglo XIX por Maxwell. Y lo que se entendió es que la electricidad y el magnetismo son prácticamente las consecuencias de la misma fuerza inherente, la fuerza electromagnética. Cuando una carga eléctrica se mueve, genera un campo magnético. Y del mismo modo, un campo magnético puede curvar la trayectoria de una carga eléctrica. Estas dos fueron en cierto sentido unificaciones de fuerza, en el sentido que dos fenómenos que parecían a priori distintos resultaron poder ser descritos por la misma fuerza. Ahora sabemos que el electromagnetismo, desde el punto de vista de la física de Maxwell, puede ser descrito como una onda que está caracterizada por la longitud de onda. Entonces tenemos longitudes de onda del orden del kilómetro, la longitud de onda es una distancia, hasta longitudes de onda del orden de 10 a la menos 12. Si es que no recuerdan las notaciones, 10 a la potencia 3 quiere decir 10, 1 con 3 ceros, es decir 1000, y 10 a la potencia menos 3 quiere decir 3 ceros con un punto luego del primero. La unificación de Maxwell implica que cosas que a priori nos parecen muy distintas, por ejemplo, el efecto de un imán o la óptica, el efecto de la luz, en realidad son la misma cosa. Están descritas por la misma interacción. Otra unificación que ya es de orden diferente fue la que operó Einstein a inicios del siglo XX con la relatividad especial. En este caso, la unificación es de otro tipo. Fue la unificación del espacio-tiempo. Ya no estamos hablando de una fuerza directamente, a este nivel no se había entendido así, por lo menos, sino la unificación de conceptos tan generales como el espacio-tiempo. Y el motor de la unificación fue el darse cuenta que existe una cantidad, que es una constante fundamental de la naturaleza, la velocidad de la luz, que como su nombre indica es una constante. El hecho de que sea una constante es una cosa extremadamente útil en física porque implica que podemos usarla como un número que nos permite convertir unidades. Y eso es lo que hace esta célebre fórmula. No solo nos indica que la energía y la masa son la misma cosa, pero nos indica también cuál es el coeficiente, cuál es el término que nos permite pasar de uno a otro. Del mismo modo, visto que es una velocidad y por lo tanto una distancia sobre un tiempo, nos permite conectar distancia y tiempo. Y eso lo voy a usar a lo largo de la charla para hacer conversiones inmediatas entre escalas de energía, escalas de masa y escalas de distancia y escalas de tiempo. Finalmente, otro tipo de unificación es aquella que coge fenómenos físicos que parecen extremadamente diferentes, pero que están descritos por las mismas leyes. Esa es la unificación que operó Ken Wilson en los años 70 con el concepto de universalidad. Lo que descubrió Ken Wilson es que el modo en que un fluido cambia de estado, por ejemplo,
de líquido a vapor en el caso del agua, responde a leyes que son idénticas a las que gobiernan una transición de fase de un imán, de un ferromagneto. Las curvas que muestran la dependencia en temperatura son idénticas, a pesar de ser cosas que se rigen por leyes totalmente diferentes. Esa universalidad ya no es una unificación de fuerzas, una unificación de tiempo y espacio, es la unificación a través de un método común de fenómenos totalmente diversos. Y este es un ejemplo de un ferrofluido. Un ferrofluido es un fluido que tiene nanopartículas de ferromagneto. Entonces muestra un poco la unificación entre el concepto de fluido y de ferromagnetismo. Es la respuesta de este fluido a un campo magnético, lo que están viendo. Entonces, detrás de unificaciones, lo que queremos es describir diferentes fenómenos que dependan de las mismas leyes físicas y de este modo sintetizar elementos básicos que nos permitan describir leyes físicas. Una vez que tenemos una unificación, tenemos conexiones entre diferentes campos que a priori estaban desconectados y por lo tanto podamos amplificar el rango de las predicciones de una teoría. Y creo que es correcto decir que ha sido uno de los hilos conductores de las construcciones de nuestras teorías. Sin embargo, hay que recordar que no todo funciona desde el punto de vista de las unificaciones. Kepler estaba obsesionado con el hecho de que sus partículas elementales, entre comillas, eran los sólidos platónicos y por lo tanto con eso podría describir las cosas del universo. Y construyó un modelo que en realidad funciona bastante bien, paradójicamente, en el que predecía el número de planetas en el sistema solar y la distancia entre estos planetas, cuáles son los radios de las órbitas de los planetas. Ahora sabemos que ese modelo es falso, porque hay más planetas que los 5 sólidos platónicos y porque sabemos que los radios de los planetas son accidentes históricos. No hay ninguna ley fundamental que nos diga que los radios de los planetas tienen que ser tales. Entonces hay que tener cuidado con la idea de unificación porque nos puede llevar en direcciones equivocadas. Kepler era suficientemente riguroso y había ya integrado el sistema de las convenciones del estudio científico de manera a corregir su modelo, y es totalmente relevante notar que es él que propuso las 3 leyes de Kepler que están a la base de lo que luego le sirvió a Newton para construir su teoría. Entonces, puede que uno construya modelos falsos que parecen ir en una dirección de unificación. Lo importante es confrontarlos con el experimento y ver si es que nos están llevando en la buena dirección. Necesito introducir unos conceptos básicos de física cuántica para el resto de la charla. El primero es el de la constante de Planck. La constante de Planck es la cantidad que nos permite dictaminar si nos estamos acercando o no a las escalas de distancia en las cuales los fenómenos cuánticos son relevantes. Si es que yo mandaría mágicamente la constante de Planck a 0, la pondría a 0, todos los fenómenos cuánticos estarían suprimidos. La constante de Planck es aquel calibre que nos permite decir si es que estamos entrando en el régimen del mundo cuántico o si es que estamos a distancias mucho más grandes de las distancias asociadas a la constante de Planck, si estamos fuera, es lo que llamamos el mundo clásico. Pues la física cuántica introduce una nueva unificación en los conceptos de ondas y de partículas. En 1905, Einstein fue el primero en entender el efecto fotoeléctrico, lo que le llevó a postular la existencia de partículas de luz, que son los fotones. La energía de un fotón, que al mismo tiempo es una onda, de allí que se la puede escribir en términos de la constante de Planck y de su frecuencia, la frecuencia de la onda, está dada por esta ecuación. Desde el punto de vista de la utilidad para esta charla, la constante de Planck juega el mismo rol que la velocidad de la luz en el sentido que nos permite hacer relaciones
entre cantidades físicas diferentes. Nuevamente, esto, al ser una constante fundamental, nos permite relacionar energías con frecuencias. Pero quizás recuerden que las frecuencias no son otra cosa que la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda de la onda. Por lo tanto, si es que combinamos estas dos ecuaciones poniendo la frecuencia aquí, obtenemos que la energía es hc, el producto de dos constantes fundamentales, por lo tanto números fijos, sobre una longitud, la longitud de onda. Por lo tanto, esta ecuación nos demuestra que las escalas de energía están inversamente, proporcionalmente relacionadas a las escalas de distancia. Si es que voy a distancias muy pequeñas, lambda se hace muy pequeño, implica que estoy estudiando regímenes de gran energía y viceversa. Entonces, demos unos ejemplos. En la charla voy a usar escalas de energía asociadas a los electronvoltios. Los electronvoltios es la cantidad de energía que se le puede dar a un electrón cuando tiene una diferencia de potencial de 1 voltio que lo separa. Y está relacionada a una escala de energía más habitual, que son los julios. Un electronvoltio es 1.610 a la menos 19 julios. Pues las unidades básicas que voy a usar como punto de referencia son los gigaelectronvoltios, que quiere decir 10 a la potencia 9 electronvoltios. Esa es más o menos la escala de la masa del protón. El protón es la partícula no elemental compuesta de quarks que está dentro de los núcleos atómicos. Entonces, estas son las unidades de energía que vamos a usar. Para las unidades de distancia, visto que estamos interesados en un viaje a lo infinitamente pequeño, las unidades van a ser potencias negativas de 10 de unidades de metro. Y para asociarla a la masa del protón, usaré con frecuencia la unidad de un femtómetro o un fermi, que corresponde a 10 a la menos 15 metros. El radio de un protón es prácticamente igual a un fermi. Bueno, ya vimos esta ecuación que nos relaciona energía con distancias. El factor de proporcionalidad es este, es un valor fijo dado. H barra es nada más que H dividido por 2pi. En concreto, en la charla usaré con frecuencia lo que se llaman unidades naturales. Visto que H y C son constantes fundamentales, los físicos de partículas generalmente las ponemos igual a 1. Si es que reemplazamos luego sus valores conocidos, nos permiten recobrar el sistema más tradicional. Entonces, en esta correspondencia entre energías y distancias, un fermi corresponde a 0,2 GeV, gigaelectronvoltios, un micrómetro a 0.2 electronvoltios, y las energías que estamos por comenzar a sondear en nuestros microscopios más poderosos son del orden del centómetro. 10 centómetros corresponden a 10 a la menos 20 metros, que a su vez corresponden a escalas de energía del orden de 10 teraelectronvoltios. Un teraelectronvoltio son 1000 gigaelectronvoltios. Entonces, en concreto, ¿cuáles son estas escalas físicas relevantes? Pues la escala macroscópica es la del modulor de Le Corbusier, del orden de 1 metro. Si es que vamos a escalas un poco más pequeñas, podemos usar detectores de partículas o tecnología basada en detectores de partículas para hacer imágenes del interior del cerebro. Esto es lo que se llama un PET scan, que quiere decir tomografía por emisión de positrones. Los positrones son las antipartículas de los electrones. Entonces estamos usando antimateria para tener imágenes del cerebro. Y luego necesitamos instrumentos, microscopios para ver a distancias más pequeñas. Por ejemplo, un microscopio electrónico nos permite llegar a distancias de 10 a la menos 8 metros, en las que comenzamos a poder ver la estructura interna de las moléculas de ADN. Si es que queremos ir a distancias aún más pequeñas, necesitamos un microscopio más grande, y este microscopio se llama el Gran Colisionador de Hadrones, que está en el CERN.
Los hadrones son las partículas que interactúan, que son la consecuencia de la interacción a través de la interacción fuerte entre quarks, y se llama gran colisionador de hadrones porque lo que está circulando en este anillo de 27 kilómetros son protones que van en las dos direcciones y que colisionan en estos detectores. Estos detectores son unos colosos subterráneos de gran dimensión. Y esta es una imagen, sería la imagen del microscopio que usamos para ver lo que está pasando a esas escalas de una de estas colisiones. Es una imagen reciente que nos indica que el LHC está ya funcionando a energías de 13 teraelectronvoltios. Es decir, que ya estamos entrando en el régimen del septómetro. Son las energías más grandes que hemos podido alcanzar en cualquier experimento humano y que ponen un poco más allá el límite de nuestros conocimientos sobre las distancias más pequeñas. Entonces, para darles una idea, en unidades de Fermi, el radio del hidrógeno es 25.000 fermis. Es decir que el hidrógeno, siendo el estado ligado de un núcleo, de un protón y de un electrón, el protón siendo de un fermi, el hidrógeno es 25.000 veces más grande. Lo que implica que el átomo de hidrógeno es prácticamente una gran cantidad de vacío, porque las órbitas de esos electrones ocupan una dimensión muchísimo más grande que el conjunto, la gran contribución a la masa del objeto que es el átomo de hidrógeno. En física clásica, la rotación, todos la sabemos, si es que esperamos un poco en la buena dirección, pues vemos el movimiento de la Tierra. En la física cuántica, el concepto de rotación entra a través de lo que llamamos el spin, que es la rotación intrínseca de las partículas. Toda partícula elemental, como los fermiones de los bosones, tienen un spin asociado que forman parte de su carta de identidad. Las partículas giran exactamente del mismo modo todo el tiempo. Es una de sus características. Es un fenómeno cuántico y por lo tanto está cuantizado en unidades de h-bar. Entonces, cuando decimos que el spin es un medio, es un resultado en términos de unidades h-bar. Estoy usando las unidades naturales de las que hablé antes. Entonces, ejemplo de fermiones, de partículas que tienen spin un medio, son el electrón, los quarks y los neutrinos. Y ejemplos de bosones que tienen spin enteros son el fotón, el gluón y los mediadores de la interacción débil W y Z, que tienen todos spin 1, o el bosón de Higgs, que es una partícula de spin 0. Spin 0 quiere decir que no tiene spin, es decir, que no tiene una rotación y un eje de rotación asociado a él. Los fermiones tienen una particularidad en relación a los bosones, y es que no les gusta estar en el mismo estado, en el mismo lugar. Eso se llama el principio de exclusión de Pauli, y es lo que explica el hecho de que la materia no colapse, que ocupe un espacio. Es lo que explica las órbitas de los átomos, que son los que controlan la química. Contrariamente, los bosones no tienen ese principio de exclusión y pueden condensarse. Entonces, comencemos a ver el tema de la fuerza de las interacciones. La interacción más intuitiva, aquella que nos parece en el día a día más evidente, es la fuerza de la gravitación. Y esta es la ley de Newton, que nos dice que la fuerza está relacionada a las masas con una ley inversamente proporcional a la distancia entre las masas, cuya proporcionalidad está dada por la constante gravitacional de Newton. Esta constante gravitacional de Newton juega el mismo rol que h, la constante de Planck, o c, la velocidad de la luz. Y bueno, está claro que la fuerza de interacción depende de la distancia entre
M1 y M2. En el caso de la Tierra, M1 es la masa de la Tierra, M2 es la masa de una persona a la superficie de la Tierra, o de un hombre visiblemente feliz un poco más arriba. Y por lo tanto, es totalmente intuitivo deducir que la intensidad de interacción depende de la distancia. Pero no es eso lo que quiero decir hoy en esta charla. Si es que reemplazamos esta ecuación por la fuerza de Coulomb que conecta dos cargas eléctricas fijas, pues vemos que aparece prácticamente la misma forma de la ecuación. Reemplazaríamos las masas por las cargas eléctricas de esas cargas fijas, la distancia permanecería ahí, y la constante gravitacional de Newton la reemplazamos por la constante de Coulomb. Esa constante de Coulomb está relacionada a la constante de acoplamiento del electromagnetismo. Lo que les quiero decir hoy no es que las fuerzas dependen de la distancia, porque hay un factor numérico aquí. Lo que les quiero decir hoy es que en el mundo cuántico, el acoplamiento que está delante también depende de la distancia. Y es eso lo que vamos a estudiar. Para eso necesito introducir el concepto de campo. Asumamos que lo que estos dos físicos están observando es un campo de temperatura, donde los colores representan la temperatura. Pues la noción de campo nos dice cuál es el valor de la temperatura en todo punto del espacio y del tiempo. Es como el conjunto de la información sobre la temperatura en el conjunto del espacio-tiempo. En el caso de la temperatura, que no es una cantidad fundamental, es una cantidad escalar, es decir, que no tiene una dirección privilegiada. ¿Okay? Es un número en cada posición del espacio-tiempo. Bueno, estos son los mismos físicos unos años más tarde viendo el mismo efecto, pero con lava. Hay otros campos, por ejemplo, el campo de un fluido en este tubo de viento. Pues este campo de fluido, contrariamente a la temperatura, sí que tiene una estructura vectorial, en el sentido que tiene una dirección. En este caso estamos hablando del campo del flujo, de la velocidad del fluido. Pues en el caso del electromagnetismo, el campo contiene toda la información sobre las cargas y las corrientes que están presentes en el sistema. Sabe todo sobre su posición y su evolución temporal. Entonces es un objeto extremadamente vasto que ocupa todo el espacio y que sabe en cada lugar cuál es el valor del campo electromagnético, al igual que en el tiempo. Pues vimos que la física cuántica implicaba la correspondencia entre ondas y partículas, y en ese sentido logró extender el concepto de campo eléctrico a un concepto de partículas que llamamos los fotones. Cuando pasamos a una teoría de campos y hablamos de campos cuánticos, hacemos un trabajo ligero, que podríamos pensar ligeramente en la otra dirección. En el sentido que imponemos que las partículas no son los objetos fundamentales son los campos, y las fuerzas no son las cantidades fundamentales para estudiar las interacciones, sino justamente las interacciones de los campos son los objetos fundamentales. El concepto de campo es fundamental porque permite definir el conocimiento del campo en cada punto del espacio-tiempo. Por lo tanto, no tenemos que entrar en posibles contradicciones con la interferencia de efectos que ocurren a grandes distancias en relación al objeto que estamos estudiando. La localidad es lo que permite que aquel efecto que estamos observando sea independiente de lo que está ocurriendo a grandes distancias y nos evita tener problemas de consistencia de la teoría relacionados a causalidad, por ejemplo.
Las partículas en esta descripción ya no son objetos fundamentales, sino que son localizaciones de la energía del campo. Son como paquetes de onda que tienen todas las propiedades de lo que un detector logra identificar como una partícula. Pues ahora vamos a ver un caso de una teoría de campos, aquella que describe el electromagnetismo y que llamamos la electrodinámica cuántica. Pero para eso necesito introducir un concepto, mejor dicho, un utensilio de cálculo que llamamos los diagramas de Feynman. Este es el vehículo que Feynman usó durante las últimas décadas de su vida. Y cuando la gente le preguntaba por qué usa este vehículo, él respondía: para que quede claro que aquí van los Feynman. Aquí vemos la matrícula del vehículo, donde claramente nos muestra que lo que estamos viendo es un efecto cuántico. Y este diagrama, o una versión de este diagrama, jugará un rol particular en lo que viene. Y aquí vemos algunos físicos teóricos con su utensilio de trabajo natural. Esta gráfica también jugará un rol dentro de poco. Este señor de aquí no es del Che Guevara, es Feldman, premio Nobel de Física. Y este señor aquí, John Ellis, lo que dibuja es un diagrama de pingüino. El diagrama de pingüino es aquel que permite entender la interacción entre partículas neutras dentro del modelo estándar. Diagramas de Feynman. No son dibujitos, son ecuaciones. No puse la ecuación porque no quiero sobrecargar la transparencia, pero esto es una ecuación. Podríamos poner esto es igual a una serie de fórmulas matemáticas. Es un utensilio muy útil porque permite poner gráficamente el contenido de ecuaciones. Esta ecuación, por lo tanto, nos muestra qué pasa cuando un electrón se propaga. Imaginemos que esta línea continua es la de un electrón. Emite un fotón y por la emisión se desvía. Entonces estoy asumiendo que el tiempo se desplaza en el eje horizontal y el espacio en el eje vertical. Entonces este es el diagrama de la emisión de fotones por un electrón. Lo que ocurre aquí es el centro de lo que quiero decirles hoy. Este vértice, este punto de interacción, es lo que define la constante de acoplamiento del electromagnetismo. La constante de acoplamiento la llamaremos alfa y es lo que permite intercambiar la carga eléctrica y por lo tanto es la que es responsable del concepto de electromagnetismo. Es un parámetro fundamental de la teoría. Suena muy pomposo. En realidad es una cosa mala que sea un parámetro fundamental, porque todos los parámetros fundamentales implican que no los podemos calcular. Tenemos que cogerlos desde afuera e imponerlos. Cada vez que hablamos de un parámetro fundamental, implica que estamos sacrificando la posibilidad de determinarlo dentro de la teoría. Entonces, suena muy pomposo, pero en realidad es un síntoma de cierta limitación. Pues cojamos este diagrama de emisión de un fotón y démosle la vuelta. Entonces, ahora tenemos un fotón que se propaga y ocurre una cosa muy misteriosa, y es que salen dos líneas desde una partícula dada. Lo que está ocurriendo aquí es la creación de dos partículas. Se están creando una partícula de materia, el electrón, y una partícula de antimateria que va en la otra dirección, que es el antielectrón o el positrón. Eso fue postulado desde un punto de vista puramente teórico por este genio del rigor que se llama Paul Dirac, que está hablando con Feynman, entonces está todo muy consistente. Dirac es un genio del rigor. Una vez cuentan que Dirac fue a una biblioteca y alquiló un libro de Dostoyevsky. Después de unos días volvió, devuelve el libro y la bibliotecaria le pregunta ¿qué le pareció el libro? Dirac dijo: en una página del libro, Dostoyevsky describe un día en el que salió el sol 2 veces. Esa fue su única respuesta. Entonces Dirac postuló por racionamiento puramente matemático la necesidad de la existencia de antimateria, y como les mostré antes, esa antimateria ahora nos sirve para detectar el interior
del cerebro. Pues pongamos los dos diagramas que les mostré, pongámoslos uno frente al otro, pongámoslos más cerca, y lo que obtenemos es esto. ¿Qué quiere decir? Tenemos un fotón, generan partículas y antipartículas, y luego estas mismas partículas y antipartículas, un electrón y un positrón, se desintegran y emiten otro fotón. Esto es algo inconcebible en la física clásica. Estamos desde el vacío generando pares de partículas y antipartículas con un acoplamiento alfa en cada uno de estos vértices. Y como lo recalcó ya Tomás, lo que llamamos vacío cuántico es nada más que la configuración de más baja energía del sistema. Este diagrama les muestra lo raro que es este diagrama si es que lo pensamos a largas distancias. Es como si la interacción entre dos cuerpos pues genera nuevas criaturas. El problema es que este diagrama también trae malas sorpresas. Y es que por conservación del impulso, por conservación de la energía y del impulso, es indispensable que la energía que entra sea también la energía que está dentro del diagrama. Pero yo no puedo decir que solamente un valor de la energía puede fluir en este diagrama. Este diagrama tiene que contener todas las posibilidades energéticas a condición de que el impulso y la energía se conserven en los vértices. Por lo tanto, implica que cualquier energía puede fluir en este diagrama. Energías gigantescas, infinitamente grandes. Podemos verlo de otra manera, porque sabemos ahora que energía implica grandes escalas de energía implican pequeñas escalas de distancia. ¿Qué pasa cuando estos dos vértices se van juntando? Cuando la distancia entre los vértices va disminuyendo. Pues lo que pasa es que estamos explorando el vacío con energías cada vez más grandes. El problema es que esto generó lo que se llama el problema de los infinitos. Entonces, para eso vamos a abrir un paréntesis histórico y vamos a tener que ir a 1947. En 1947, Wilfredo Lamm hacía otro tipo de unificación, unificaba el surrealismo con las tradiciones cubanas. Bardeen y compañía creaban el transistor. Esto no es un sándwich, sino el primer transistor creado. Orson Welles filmaba su famosísima escena de los espejos en la Dama de Shanghái. Y en Nueva York, Thelonious Monk grababa las Blue Note Sessions. No muy lejos de Nueva York, se reunían en una isla al final de Long Island, en junio de 1947. Se reunían, pues, por primera vez después de la guerra, la comunidad de físicos de partículas, sobre todo los de Estados Unidos. Todos, quizás no todos, pero muchos recuerdan este evento como el más importante de su vida científica, en el sentido de una conferencia, de una reunión de físicos. El motivo es que salían de la guerra y por lo tanto ya no tenían esa presión, muchos de ellos no tenían esa presión de confidencialidad en la investigación. Y porque fue un momento muy particular. Otra cosa que les informa esta fotografía es que las conferencias de esa época tenían alrededor de 20 personas. Esa es la dimensión del campo de la física fundamental en esa época. Pues lo que pasó en esta conferencia es que Rabi hizo la primera medida de lo que luego les contaré qué es exactamente. Es el momento anómalo del electrón. Y este joven de aquí, Willis Lamb, hizo la primera medida de lo que ahora se llama el efecto Lamb. El efecto Lamb es una medida muy precisa de la diferencia de energía entre los niveles de energía de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué fue muy importante? ¿Por qué fue el elemento perturbador de esta conferencia? Pues porque la teoría de Dirac,
que la teoría más sólida que teníamos hasta ese momento para describir el electromagnetismo, predecía que esas diferencias de energía entre los estados del átomo de hidrógeno eran cero. Pero las teorías alternativas, las candidatas a una mejora de la teoría de Dirac, predecían que esos niveles de energía eran infinitos. Y los físicos, infinitos en el sentido de esto, ¿ok? Y los físicos se habían acostumbrado a imponer que cada vez que algo calculado teóricamente es infinito, pues lo ponen a cero. El motivo para esto es porque ningún experimento ha medido nunca algo que sea infinito. Los experimentos miden cosas finitas. Entonces es totalmente razonable decir, si es que mi teoría me predice infinito, pues como el experimento no lo mide, lo meto a cero. Y Lamb midió eso y no era cero. Entonces eso implicó que tenían que mirar de frente el problema de los infinitos. Ya no era algo que se podía esconder. Aquí vemos a dos de los actores importantes de esto, Richard Feynman y Julian Schwinger. Aquí está Wheeler, que fue el director de tesis de Feynman, fue el que creó la palabra black hole, o agujero negro. Y de hecho, otra cosa que es interesante recalcar es que en el trabajo de doctorado de Feynman, con Wheeler como director de tesis, desarrolló lo que se llama el método de integral de caminos, que jugará un papel en unos minutos. Pues el primero que tuvo la idea genial para resolver el problema de los infinitos es Hans Bethe. Y la leyenda cuenta que fue en el tren de regreso después de la conferencia que hizo el cálculo teórico correcto del efecto Lamb. El año siguiente, Feynman, Schwinger y Tomonaga, un físico japonés, concluyeron el trabajo de la construcción de la electrodinámica cuántica. Pues veamos ahora qué nos enseña eso sobre el concepto que les quería ilustrar antes, sobre el hecho de que las constantes de acoplamiento no son constantes y pueden depender de la distancia o equivalentemente de la energía. Lo que estamos intentando graficar es un diagrama de este tipo. Tengo un electrón que emite un fotón que genera estas partículas virtuales. Se desintegra un fotón e interactúa con otro electrón. Por cierto, el concepto de partículas virtuales se asocia al hecho de que estas partículas no las vemos a distancias infinitamente largas como estas, sino que viven en el intermedio del proceso y viven por espacios de tiempo muy pequeños. Son pequeñas fluctuaciones del vacío que van generando estas partículas. No hay que confundirse, el hecho de que sean virtuales no implica que sean diferentes de las otras. Son exactamente las mismas partículas que podemos ver como estados externos. Las llamamos virtuales simplemente porque actúan en el interior de la interacción. Pues lo que vemos aquí es este tipo de diagrama ejemplificado de un modo diferente. Imaginemos que tenemos una carga eléctrica en un lugar y este equivaldría a esta, y comenzamos a explorar esa carga con otro electrón. El problema de los infinitos venía porque estábamos considerando la posibilidad de que estas dos cargas estén infinitamente cerca. Les dije que estos diagramas, cuando van a energías muy grandes o distancias muy pequeñas, implica que los vértices se van acercando. Entonces, el hecho de que habían infinitos es porque estábamos considerando la posibilidad de que estas cargas se aproximen mucho. Lo que nos enseña la posibilidad de crear partículas desde el vacío es que en el caso de la electrodinámica cuántica, el vacío está creando partículas y antipartículas que están apantalleando la carga que está sentada aquí. De modo que, en función de la energía que tenga este electrón, y por lo tanto que le permita aproximarse más o menos del otro, veremos que el apantallamiento es mayor o menor, y eso implica que la intensidad de la interacción depende de la distancia. Eso es la primera idea importante que les quiero comunicar. Tenemos
en el caso de QED, la comprobación de que cuando nos vamos a grandes distancias, no porque hay una ley 1 sobre r al cuadrado, sino porque el acoplamiento mismo, el prefactor que estaba delante, se va haciendo más pequeño cuando separamos las dos cargas. Es bastante intuitivo después de todo. Si es que vamos alejando las cargas eléctricas, la intensidad de la fuerza va disminuyendo. Pero para seguir necesito abrir un paréntesis matemático ahora. Entonces estamos dentro de un paréntesis histórico, pero abrimos un segundo paréntesis. Les quiero recordar lo que son las series geométricas. Una serie geométrica es este objeto tan bonito en el que comenzamos sumando 1 más 1 medio al cuadrado, más 1 medio al cubo, más 1 medio a la cuarta, etcétera, infinitamente, y resulta que eso da 2. 1 es 1 a la potencia 0, entonces es una serie geométrica completa. Lo que nos enseñó Taylor es que podemos construir una función y escribir una aproximación de esta función en el límite en el que la variable de la función alfa es pequeña. ¿Ok? Si es que la función es 1 sobre 1 menos alfa, la expansión de Taylor de esta función es esta, donde este objeto quiere decir la sumatoria de alfa a la potencia n, es decir, alfa a la potencia 1 más alfa a la potencia 2 más alfa a la potencia 3 hasta el infinito. Pues se pueden dar cuenta fácilmente que reemplazando alfa por 1 medio recobramos esta expresión. Por lo tanto, la función f para alfa igual a 1 medio es igual a 2. Lo que llamamos una serie perturbativa es la consistencia con lo que nos decía Taylor, es el caso en el que el valor de alfa es pequeño. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si es que alfa es pequeño, pues cada vez que construye la potencia de este valor alfa, voy a tener cantidades más pequeñas, porque yo sé que 1 a la potencia 100 al cuadrado es 1 a la potencia 10.000, que es un número mucho más pequeño. Entonces, mientras más pequeño es alfa, la convergencia de la serie es mejor. Necesito menos órdenes, menos términos n para llegar al resultado correcto. Ok, eso es lo que llamamos serie perturbativa. En el caso de la física de partículas, el caso es un poco diferente a este, en el sentido que las series que vamos a considerar, que están asociadas al número de vértices que introducimos, entonces aquí hay 2 vértices, aquí hay 4 vértices, cada uno de estos números de vértices implican diferentes potencias. La gran diferencia es que en el caso de la electrodinámica cuántica, por ejemplo, no conocemos el prefactor que está delante de alfa a la potencia n. Esos prefactores los tenemos que calcular a través de los diagramas de Feynman. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Noten también que las series de Taylor funcionan cuando el parámetro alfa es pequeño. Pero ¿qué pasa si es que el parámetro alfa no es pequeño? Por ejemplo, cuando alfa es igual a 1. Pues cuando alfa es igual a 1, esto explota y obtengo infinito. Implica sumar 1 más 1 a la potencia 1, más 1 a la potencia 2, más 1 a la potencia 3, pero todas las potencias de 1 son 1, por lo tanto estoy sumando una serie infinita. Entonces la validez de la serie perturbativa es únicamente tal cuando el parámetro de expansión alfa es pequeño. Cuando eso no es el caso, decimos que la serie es no perturbativa, es decir, que no podemos hacer un tratamiento en términos de una serie de Taylor de la expansión. Entonces cierro el paréntesis matemático. Entonces, les conté que en 1947, en la conferencia de Shelter Island, Rabi hizo la medida del momento magnético anómalo del electrón. ¿Qué es eso? Pues ya sabemos que las partículas elementales, en particular el electrón, tienen spin y que están asociadas al momento angular intrínseco de las partículas. Pues el electrón tiene también carga eléctrica. Y sabemos del electromagnetismo que cuando una cosa gira y tiene carga eléctrica, pues genera un campo magnético. Pues el momento magnético anómalo es nada más que la interacción de este pequeño imán, que es el electrón, con un campo electromagnético externo. Ok. La cosa es que de manera similar al efecto Lamb del que les hablé, la teoría de Dirac predecía que este momento anómalo, llamado G, es igual a 2. Por lo tanto, G menos 2 es 0. Ok,
de nuevo, tenemos una cosa que la teoría predice cero. El punto es que Rabi, en la conferencia de Shelter Island, hizo la primera medida de esta cantidad y no encontró cero. Encontró un valor cercano a esto, 0,001. El primero que hizo el cálculo teórico de esto fue Julian Schwinger, y fue tan importante que en su tumba está escrito alfa sobre 2pi. Es el resultado que obtuvo. Ahora conocemos este resultado a órdenes más grandes en esta serie perturbativa de las que les hablaba. Es un cálculo colosal, ha tomado 30 años, se publicó hace 2 años. Conocemos a orden 5, conocemos 5 de estos tipos de lazos, de loops, los llamamos. 5 órdenes de estos loops en el cálculo. Y lo que resulta es una precisión astronómica. La precisión es en la cifra 13 de este número. Aquel que tenga un poco de duda sobre la validez de la física cuántica debería perder cualquier duda en este momento. Tenemos un resultado experimental, cálculo teórico, da exactamente el mismo resultado con 13 cifras significativas. Esta es la teoría más precisa que tenemos ahora en día en la física de partículas. Pues esta historia concluyó en 1965. En ese año Alberto Giacometti terminó una de sus obras maestras, este busto de su hermano Diego. Carlos Saura hizo su película La Casa, aquí está con Luis Buñuel, un hombre que está muy bien relacionado con este lugar donde estamos ahora mismo. Y Bob Dylan unificó los campos electromagnéticos con la acústica. Y es gracioso que en la última canción de este segundo álbum habla de un tal Einstein que en algún momento fue conocido por tocar el violín eléctrico en la calle de la Desolación. En 1965 se cierra este capítulo histórico. Estos 3 colosos reciben el premio Nobel y lo que lograron es la unificación de la relatividad especial con la mecánica cuántica. Y creo que el nombre es muy adaptado. Electrodinámica cuántica son las siglas en inglés QED. ¿Qué quiere decir esto en latín? ¿Qué quiere decir? Lo que se quería demostrar. Necesito introducir un concepto muy importante ahora, el concepto de simetría. Estamos acostumbrados a la simetría por reflexión en un espejo. También sabemos que hay objetos que tienen simetría. Por ejemplo, este cristal de nieve es simétrico bajo una rotación de su centro con ángulos de 60 grados. Y este objeto es invariante bajo rotación sobre su centro de cualquier grado. Cualquier rotación infinitesimal deja invariante al círculo. Eso es lo que llamamos una simetría continua. Y el que las clasificó fue este matemático noruego llamado Lie. Algo que probablemente revolucionó nuestra relación con las simetrías es el descubrimiento de una matemática alemana que se llama Emmy Noether, que demostró, hay un teorema, que cualquier simetría continua, como la del círculo, infinitesimal, implica una ley de conservación física. En este caso, en el caso del círculo, la simetría es continua, como vimos, puedo girar infinitesimalmente el círculo. La ley de conservación es el radio. Cualquier ángulo que le doy, el radio permanece fijo. Entonces, un ejemplo sencillo de esto. Al ser un teorema, lo que demostró Emmy Noether implica que para cualquier simetría continua tengo una ley de conservación. Y hoy sabemos que, por ejemplo, la simetría por traslación y por evolución temporal son aquellas que son responsables de la conservación de la energía y del impulso. También sabemos que el mismo mecanismo es lo que nos permite entender la conservación de la carga eléctrica. Entonces, un resultado muy importante porque nos abrió el campo para el uso de simetrías para construir interacciones. Pues en la física de la teoría de campos
no estamos realmente hablando de simetrías en el espacio-tiempo, en el espacio de las posiciones. Hablamos más bien de simetrías en los estados del sistema. Por ejemplo, si es que volvemos al caso del spin, la simetría de la que estamos hablando es la posibilidad de cambiar el eje del spin, en el caso del electrón, entre su dirección vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. Entonces es un espacio interno en el que se manifiesta la simetría. Entonces, una teoría que tiene invariancias bajo las transformaciones de los campos es lo que llamamos una teoría simétrica. Hay dos grandes tipos de simetrías: las simetrías locales y las simetrías globales. Entonces, imaginemos nuevamente un campo, por ejemplo, un campo que tiene spins, que tiene unas flechas, tiene objetos posicionados en cualquier posición del espacio-tiempo y que tiene una flecha asociada a él. Muchísimos en esta habitación, en este cuarto. Una simetría global implica que absolutamente todas las partículas de esta sala se mueven del mismo modo en el mismo momento. Y no solo las de esta sala, también las que están detrás de Andrómeda. Todas las partículas bajo esta transformación global se mueven exactamente del mismo modo. Por el mismo problema que les mencioné antes de la dificultad de tener una descripción coherente de un sistema cuando efectos de muy gran distancia pueden entrar en juego, los físicos preferimos de largo el uso de simetrías locales. Una simetría local, en cambio, si es que volvemos a este ejemplo de spin, implicaría que cada una de estas partículas en el espacio-tiempo se mueve de manera independiente de la otra, todas con una rotación, en ese sentido es la misma transformación, pero todas se mueven de manera diferente. Entonces, cojamos el ejemplo del círculo. La transformación global implicaría el cambio global, es decir, todas las posiciones cambian del mismo modo y deja trivialmente invariante al círculo. Una transformación local, en cambio, implicaría que cada punto del círculo se mueve arbitrariamente en relación a sus vecinos y por lo tanto transformaría este círculo en este objeto claramente no simétrico. Entonces, si es que una teoría tiene simetría local si es que una teoría tiene simetría local, es decir, que bajo las transformaciones asociadas a esa simetría es invariante, implicaría que después de la transformación tengo que tener el círculo y no este objeto asimétrico. Esto implica que tengo que introducir algo en la teoría para que me cure este efecto. Entonces, cuando hablamos de una simetría local, implica inmediatamente que necesitamos introducir algo, y eso es lo que llamamos los campos de gauge. Los campos de gauge, el fotón es un ejemplo de un campo de gauge, es aquel que hace el trabajo titánico de reconstruir el círculo una vez que una transformación hizo este objeto totalmente asimétrico. Entonces, toda pequeña transformación local tiene que ser compensada por el efecto del campo de gauge de manera a reconstruir la simetría. Entonces, vemos inmediatamente que al ser los campos de gauge y el fotón los mediadores de las interacciones, la introducción de una simetría implica la introducción de nuevas interacciones y viceversa. Si es que tenemos una interacción que queremos describir, pues el recurso natural es construir una simetría que la pueda describir. Pero no todo es simetría. Vemos claramente que este señor no es totalmente simétrico en relación a su parte izquierda y de la derecha de la cara. Sabemos que en el universo hay mucha más materia que antimateria. Entonces tenemos manifestaciones claras de que no todo es simetría en los fenómenos físicos que vemos. Entonces, tan importante como introducir la simetría para describir las interacciones, es importante introducir el modo en que rompemos esa simetría. Y los mecanismos estándares que disponemos son ruptura explícita, que quiere decir que las ecuaciones mismas no son simétricas, rompemos la simetría desde el inicio en las ecuaciones, o ruptura dinámica, en la que dejamos que sea el sistema en su evolución dinámica que rompan la simetría. Entonces, la construcción de una teoría física tiene constantemente esta dicotomía entre la introducción de nuevas simetrías para describir las interacciones
e introducir la ruptura de esa simetría de manera eficiente para describir los fenómenos físicos. Entonces, una vez que sabemos algo un poco más del concepto de simetrías, podemos ir a la descripción de la interacción fuerte. Pues contrariamente al electromagnetismo y a la gravedad, actúa a pequeñas distancias, a muy pequeñas distancias. Y también es una teoría de campos. Los campos que la componen son los quarks, que son las partículas de materia, y los gluones son estos campos de gauge, el equivalente del fotón, que son los mediadores de las interacciones. Y la simetría que introdujimos para describir las interacciones fuertes es una simetría que genera interacciones con otro tipo de cargas. No son las cargas eléctricas, sino son cargas que llamamos de color. Las llamamos de color simplemente porque los elementos del grupo de simetría son 3. Y sabemos que hay 3 colores elementales que nos permiten construir los otros. Entonces no tiene nada que ver con color, pero ahí está este paralelismo por el número de cargas que entra en juego. Y la teoría de campos que describe la interacción fuerte se llama la cromodinámica cuántica QCD. Entonces, cojamos 2 partículas que interactúan bajo interacción fuerte, por ejemplo 2 quarks, o más precisamente un quark y antiquark, y veamos qué pasa cuando las aproximamos uno del otro. Entonces, esta superficie externa nos recuerda que las interacciones son de corta distancia, es decir, que no las vemos a larga distancia. Y esta línea de aquí nos indica cuál es el tipo de interacción que está actuando, es decir, el intercambio de gluones. Contrariamente al electromagnetismo, donde las líneas de campo, se pueden ver aquí, parten radialmente y se pueden separar en la presencia de 2 cargas, en el caso de la cromodinámica cuántica, lo que realmente está pasando es la creación de un tubo de energía, de un flujo de energía que se focaliza en la dirección que conecta las 2 partículas, el quark y el antiquark. Entonces, en ese sentido, la cromodinámica cuántica es muy diferente de la electrodinámica cuántica. Entonces, cuando las aproximo, lo que pasa es que si es que este espesor de la banda indica la intensidad de la fuerza, cuando las aproximo, la intensidad de la fuerza va disminuyendo. Entonces, quizás de manera intuitiva lo que podemos decir es que lo que está conectando estas 2 partículas sensibles de interacción fuerte es una especie de muelle o de elástico que al aproximarlos va perdiendo su fuerza de tensión. Y cuando seguimos aproximando, lo que ocurre es esto. Es que ese muelle pues simplemente no actúa porque la distancia es demasiado pequeña, no estamos explorando las distancias en las que la interacción es fuerte. Y por lo tanto, estas partículas de interacción fuerte, esos quarks, se pueden mover libremente porque no están sintiendo el efecto de esta interacción. Este efecto es lo que se llama la libertad asintótica. ¿Por qué? Libertad quiere decir que hay poca interacción. ¿Okay? El régimen en el que la interacción se anula es el régimen en el que no hay interacción, cuando el acoplamiento se hace 0. Y eso es lo que le llamamos libertad en este caso, el hecho de que no hay interacción. Y asintótica es porque actúa a muy pequeñas distancias. Si es que vamos a grandes distancias, se reestructura la interacción fuerte, pero a pocas distancias, asintóticamente cercanas, se va apagando. Esto es totalmente diferente de lo que vimos antes para el electromagnetismo, donde vimos que contrariamente, cuando separábamos las 2 cargas, la interacción de la fuerza iba disminuyendo. La razón por la cual hay una diferencia tan radical entre ambas es porque este tipo de diagramas de Feynman contribuyen para el caso de la interacción fuerte y no para el caso del electromagnetismo. Lo que vemos aquí son gluones. Pueden generar desde el vacío otro par de gluones y desintegrarse. Eso implica que hay un acoplamiento entre gluones. Eso no existe en el electromagnetismo. El fotón, al no tener carga eléctrica, no puede interactuar con él mismo, solo intercambia carga con otras partículas cargadas. Es esta propiedad
la que hace que el comportamiento en relación a la distancia sea totalmente diferente. Y esta es la comprobación teórica y experimental de que esto funciona. Alfa S es el acoplamiento de interacción fuerte y Q es la energía. Entonces, cuando estamos yendo hacia grandes valores de Q, estamos yendo hacia pequeñas distancias donde el muelle no actúa mucho y lo que vemos en efecto es que la intensidad de la fuerza va disminuyendo. Entonces, esta es la comprobación experimental y teórica de que la idea de la libertad asintótica, el hecho de que este acoplamiento se va anulando, está realmente presente en la naturaleza. En 1973, Francis Bacon hizo este retrato maravilloso de Michel de Rys. Por fin se terminó la ópera de Sydney y de nuevo Buñuel estrenó su película El encanto discreto de la burguesía, aquí junto a otro conocido de este lugar. En ese año, Gross y Wilczek publicaron este artículo, Comportamiento ultravioleta de teorías de gauge no abelianas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ultravioleta quiere decir, si es que pensamos en el espectro de la luz, el rango ultravioleta es aquel de grandes frecuencias, es decir, de grandes energías. Entonces, cuando nos dicen comportamiento ultravioleta, nos están diciendo comportamientos a grandes energías. Teorías de gauge, pues ya sabemos un poco lo que es. Son estas teorías que tienen esta simetría local que permite reestructurar la simetría. Y no abelianas es porque este diagrama entra en juego. Una teoría abeliana es aquella en la que este diagrama no puede existir, como en el caso del fotón, que no puede interactuar con él mismo. Entonces eso nos explica este título. Politzer, ¿cuánto? 10 días más tarde, no. Sí, 10 días más tarde, publica este artículo que se llama Resultados perturbativos. No, es una pregunta en realidad. Resultados perturbativos veraces para las interacciones fuertes. Es muy interesante que un artículo que termina con un punto de exclamación haya dado a un premio Nobel. De hecho, estos dos artículos fueron aquellos que dieron el premio Nobel a estos tres señores. Y en realidad lo que les estoy mostrando es el final del artículo del uno y el comienzo del otro. Entonces fueron publicados en la misma revista, uno después de otro. Si es que vamos a ver un poquito más en detalle cómo terminan los artículos, pues lo que vemos es que el artículo de Gross y Wilczek cita un artículo de Coleman y Gross por publicar, y también una referencia que dice, después de haber terminado este cálculo, hemos sido informados que el mismo cálculo fue hecho por Politzer, y de hecho está publicado en el siguiente artículo. Y también hacen referencia a Ken Wilson, que entrará en juego dentro de poco. Pues Politzer, al final de su artículo, agradece a Sidney Coleman, el mismo de aquí, que era su director de tesis. Y esta es una historia divertida porque Gross fue el director de tesis de Wilczek, ambos obtuvieron el premio Nobel. Coleman fue el director de tesis de Politzer, no obtuvo el premio Nobel. Este artículo que anunciaban, este artículo Coleman y Gross, en efecto apareció un par de meses más tarde. Se llama El precio de la libertad asintótica. Aquí están Gross y Coleman juntos. Y en las citaciones hacen referencia a los artículos que vimos antes, de Gross y Wilczek y de Politzer. Y también dicen que el resultado de la libertad asintótica era conocido por otro físico, Gerhard Toft, un año antes, en 1962, pero no lo publicó. Y esa fue una comunicación de Szymanczyk y Feldman. Feldman fue el director de tesis de Toft. Entonces puede parecer dramático este joven que está aquí, Toft, hizo el mismo cálculo un año antes, no lo publicó y por lo tanto se le perdió el premio Nobel. Pues la historia es mucho más alegre que esta porque hizo otro cálculo muy importante y de todos modos obtuvo el premio Nobel. Entonces, todo muy bien.
En el año siguiente, en el 74, este señor, Ken Wilson, que ya lo vimos antes para la historia de la universalidad, crea un paper extremadamente original. Wilson es uno de los físicos más originales de la segunda mitad del siglo XX. Lo que propone es un método de calcular la interacción fuerte sin usar diagramas de Feynman. ¿Por qué? No es un lujo, no es porque quiera hacerlo diferentemente. El motivo es profundo. El motivo es que si es que vamos a pequeñas distancias, el acoplamiento de la interacción fuerte se hace muy grande. Y como vimos en el pequeño paréntesis matemático, cuando el acoplamiento, cuando alfa es grande, las series perturbativas no funcionan. Entonces simplemente no funciona. Si es que uno quiere calcular con teoría de perturbación la masa de una partícula sensible a la interacción fuerte, por ejemplo el protón, el cálculo da errores, da un resultado absurdo. Los fenómenos no pueden ser calculados con diagramas de Feynman. Y lo que propuso Wilson fue considerar que el espacio-tiempo es discreto, que tiene una distancia mínima, y hacer que las partículas de la interacción fuerte, los quarks y los gluones, vivan dentro de este espacio discreto. Los quarks ocupan los nudos de la red y los gluones, como son partículas de interacción, son aquellos que conectan los diferentes puntos. El hecho de que usa espacio-tiempo discreto es un artefacto matemático, no es una cosa fundamental. Al final del cálculo, uno tiene que mandar la distancia entre los pasos de la red a cero, de manera a recobrar la teoría del continuo, aquella que no tiene discretización. Pues esto se puede resolver a través de superordenadores y por lo tanto comenzar a sondear cuál es el vacío de la interacción fuerte a las escalas propias de la interacción donde es fuerte, es decir, alrededor de la masa del protón o alrededor de la distancia del Fermi, 10 a la menos 15. Entonces, que alguna vez se preguntaron, después de ir varias charlas sobre qué es el vacío en teoría de campos, pues la respuesta es de esto. Esta es una imagen del vacío de la teoría de campos en la que actúan los componentes de la interacción fuerte a las escalas del protón. Entonces, lo que vemos son las fluctuaciones de los campos gluónicos y lo que hace que, como vimos antes, la interacción crezca cuando separamos las cargas es el hecho de que hay todo este mar de gluones que interactúan de manera a incrementar la intensidad de la fuerza cuando separamos las cargas. Entonces, lo que nos está mostrando esto, que es un resultado riguroso en el sentido que cogimos las ecuaciones de la cromodinámica cuántica y las resolvimos a través de métodos numéricos. Lo que vemos es que cuando separamos las cargas, lo que se genera es un flujo de energía, ilustrado por esto, que correspondía al diagrama que les mostraba antes. Algo que no se ve en esta gráfica es que cuando la distancia continúa a aumentar, podemos pensar que estamos intentando ionizar las partículas de la interacción fuerte, es decir, extraer una de la otra. Pues lo que vemos es que cuando separamos suficientemente la distancia entre las partículas, la energía de este flujo crece y por lo tanto tenemos suficiente energía como para excitar desde el vacío la creación de otras partículas. Entonces, cuando esto se continúa separándose, lo que vemos no es las dos partículas aisladas una de la otra, lo que vemos es la creación de un par de partículas de manera a recobrar dos partículas finales partiendo de una inicial. Entonces, la otra interacción de la que tengo que hablarles un poco es la interacción débil. Este es el Sol, aunque no lo crean, y la interacción débil es aquella que es responsable de la generación de energía termonuclear del Sol. Eso ocurre por este tipo de transiciones. Un protón se desintegra en un neutrón, emite el mediador de las interacciones fuertes que se llama W, y este a su vez se desintegra en un electrón y un neutrino. Entonces, el hecho de que las interacciones débiles no las veamos en el día a día
es porque la masa de las partículas intermediarias, el equivalente del fotón, el gluón para la interacción débil, es extremadamente pesada. ¿Okay? Actúa a distancias muy pequeñas, mucho más pequeñas de las que estamos acostumbrados. Pues si es que esta reacción que ocurre en el centro del Sol emite neutrinos, pues podemos poner detectores en la Tierra sumergidos. Este es el detector Super Kamiokande, que está a 1000 metros bajo tierra en Japón, y detectar estos neutrinos. Y bueno, quizás saben que el premio Nobel de este año fue dado a uno de los que propulsó la creación de este detector y que logró medir la oscilación, la transición entre un tipo de neutrino y otro tipo de neutrino, y por lo tanto inferir que los neutrinos no son partículas sin masa, sino que tienen una masa muy pequeña, pero diferente de cero. Aquel que por primera vez sintetizó estas ideas para crear lo que ahora llamamos la interacción electrodébil fue Steven Weinberg. En este artículo del año 67, un modelo para los leptones, es probablemente el artículo de física de partículas más influyente en la historia. Y bueno, claramente Weinberg estaba consciente de lo que estaba haciendo. En algún lugar del artículo dice: la historia de los intentos de unificar la interacción débil y la interacción fuerte electromagnética han sido muchos durante el tiempo. Cita a Fermi 30 años antes, y cita también a su colega de colegio, a Glashow, que obtuvo junto a él y a Salam el premio Nobel por este trabajo. Entonces aquí está la citación en un artículo de Salam. En esta pizarra lo que vemos es la síntesis de lo que está escrito en el artículo. Entonces, como vimos antes, las interacciones débiles son aquellas que intercambian bosones pesados W, emiten electrones y neutrinos, y los mediadores de la interacción débil son las partículas W y Z. También Weinberg y compañía lograron tener una idea del rango de masas que se necesita para que la teoría sea consistente. Okay. En el artículo, Weinberg también hace referencia al trabajo de Higgs, que Tomás ya nos explicó cómo introdujo el concepto de ruptura espontánea de la simetría. Y quizás se pregunten por qué llamamos a la partícula el bosón de Higgs. El motivo por que llamamos el bosón de Higgs es porque en la referencia de Weinberg, de este artículo tan influyente, el primer autor para explicar este mecanismo que hoy llamamos de Higgs fue Higgs. Pues resulta que fue un error. Y el error fue el siguiente. Si es que vemos el detalle, la primera referencia de Higgs es este artículo de Higgs, donde la revista es Physics Letters 12, y esa es la referencia. Este paper de Anglais y Braut es de Physical Review Letters 13, y por lo tanto viene de otra revista. La confusión que hizo Weinberg es creer que eran las mismas revistas y suponer que, puesto que el número es posterior, el artículo de Anglais y Braut vino después. No fue a controlar las fechas de entrega del artículo. En realidad, este artículo vino antes. De hecho, 3 otros físicos, esto se los llama el grupo de los 6, también hicieron el mismo trabajo, pero publicaron unas semanas más tarde. Entonces, es el motivo por el que hablamos del mecanismo de Higgs y no el mecanismo del grupo de los 6. Pues esto nos llevó a concluir nuestra construcción de este edificio que llamamos el modelo estándar de las interacciones fundamentales, y que tiene diferentes niveles, que son las diferentes interacciones, y diferentes familias. Por ejemplo, es la familia que compone la materia con la que estamos acostumbrados en el día a día, pero hay otras familias. Por ejemplo, hay el primo pesado del electrón, que se llama el muón, y otras partículas más pesadas que están todas descritas con un principio de simetría y de ruptura de simetría dentro del modelo estándar.
Esto nos muestra cuánto tiempo ha tomado durante el siglo XX descubrir una partícula luego de que fue predecida por un análisis teórico. Lo que vemos, y es el caso interesante, es que en los años 60 y 70 hubo una revolución que prácticamente fue la que cimentó el modelo estándar. Se predecían y se observaban partículas con distancias de tiempo muy, muy pequeñas. La excepción es el bosón de Higgs, que tardó casi 50 años en ser descubierto desde el momento en que fue postulado teóricamente. Entonces, visto que tenemos un modelo extremadamente eficiente para describir, creo que es normal decir, todo lo que conocemos hasta distancias 10 a la menos 15, 10 a la menos 18 metros, y visto que sabemos que el tiempo que necesitamos para descubrir unas partículas, uno puede imaginar que el futuro es incierto, en el sentido que quizás este modelo, este edificio tan sólido, pues necesite mucho tiempo antes de ser construido y renovado. Pues la verdad es que la cosa no es así. El modelo estándar es una teoría efectiva. Una teoría efectiva quiere decir que tiene un rango de validez. Hay un régimen de energías en el que sabemos que tiene que funcionar. No sabemos exactamente cuándo tiene que dejar de funcionar, pero sabemos que no es completo. Como Tomás lo indicó, no incluye la gravedad. Sabemos también que no explica de manera cuantitativa por qué en el universo hay mucha más materia que antimateria. No tenemos un mecanismo para saber por qué las constantes fundamentales, por ejemplo, los acoplamientos de los que he hablado, tienen tales valores. Todas esas son cantidades que tenemos que imponer desde fuera y que no son predicciones del modelo. Entonces, este mapa del mundo en 400 a.C. creo que muestra bien, de manera analógica, el tipo de estado en el que estamos. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuál es nuestro nivel de ignorancia sobre todo lo que todavía no hemos explorado? Pues tenemos una idea bastante cuantitativa de esto. Todo lo que les he contado hasta ahora, dentro de la teoría del modelo estándar, representa únicamente el 5% del presupuesto energético del universo. El resto son cosas que no entendemos. Tenemos una buena idea de que el 27% tiene que ser materia y el resto energía, pero no sabemos cuál es la naturaleza de estas nuevas formas de materia y de energía. Entonces, en ese sentido, estamos en un estado en el que una vez más la ciencia nos relativiza. Así como en algún momento aprendimos que la Tierra no es el centro del sistema solar y que no estamos en un lugar particular de la galaxia y que la galaxia tampoco está en un lugar particular del universo, pues aquí aprendemos que también lo que sabemos sobre la materia es extremadamente limitado. Entonces, intentemos ver qué pasa luego. Es decir, ¿cuál es la frontera de lo que sabemos actualmente? ¿Qué viene inmediatamente después? Pues esta gráfica muestra los acoplamientos de los que les he venido hablando en las escalas de energía donde los hemos medido, y es esta primera barra vertical. Los conocemos desde escalas que están más a la izquierda del rango hasta estas escalas de energía. Esto lo hemos comprobado. Eso viene de medidas. Esta segunda rango de energías que está concluido por esta segunda barra vertical es aquello que aprenderemos con experimentos que están siendo construidos y explorados actualmente, como los del Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, en los próximos años podremos expandir nuestro conocimiento sobre la dependencia en la distancia de los acoplamientos hasta distancias del orden 10 a la menos 20 metros. Luego podemos jugar juegos especulativos. ¿Qué pasa si es que cogemos el modelo estándar tal cual y extrapolamos su validez a energías mucho más grandes? Y esto es lo que obtenemos. Esto es el modelo estándar, no hay nada más dentro. Lo que vemos es que las interacciones fuerte
débil y electromagnética, pues tienen una cierta tendencia a coincidir en un cierto rango de energías. Por cierto, les hago notar que la interacción débil, que es la segunda, es decir, que es más débil que la interacción fuerte porque tiene un valor de acoplamiento más pequeño, es más fuerte que el electromagnetismo en estas escalas. Entonces el nombre débil es un poco, puede generar confusión. Pues lo que vemos aquí es que hay un indicio de que a grandes energías, a muy grandes energías más grandes de las que podemos explorar experimentalmente, algo está pasando sobre la unificación de los acoplamientos. Uno puede extender las simetrías del modelo estándar y generar grupos de unificación, y se ve que la compatibilidad entre estas curvas mejora. Sin embargo, estas teorías sabemos que son incompletas. Pues esta es la gráfica a la que quería llegar al inicio. Esto es lo que podría pasar, de allí los puntos de interrogación, si es que introducimos supersimetría en la descripción de las interacciones entre partículas. Entonces, la existencia de partículas supersimétricas modificaría el comportamiento de los acoplamientos de manera que a escalas cercanas a la escala de Planck, allí donde la gravedad tiene que tener comportamientos de tipo cuántico, tienen tendencia a coincidir. Esa es una de las cosas que queremos entender. Y visto que supersimetría es un candidato para materia oscura, pues permitiría aclarar dos problemas ortogonales con una única y misma solución. Entonces, como ya dije, el LHC es lo que nos permite explorar este rango de energías. Otra opción es ir hacia la izquierda, es decir, a energías más bajas, y comenzar a hacer medidas de gran precisión y ver si es que las formas de las curvas se desvían en el experimento de aquellas que predecimos en la teoría. Si es que la desviación es suficientemente grande, pues veremos signos de física que no está descrita dentro del modelo estándar. Pues hay un experimento muy importante que es el equivalente del momento anómalo magnético, el G-2 del electrón del que les hablé, aquel de Rabi, y que está asociado a la tumba de Schrödinger. Pues hay un experimento en el que lo que exploramos ya no es el electrón, sino el muón, el primo pesado del electrón. Al ser más pesado, sabemos que puede sondear distancias más pequeñas porque tiene mayor energía. Y lo que podemos esperar ver es que en las fluctuaciones del vacío pues puedan aparecer nuevas partículas por este mecanismo del que hablamos antes. Entonces la idea es construir un experimento. Ya había un experimento en Long Island, cerca de Shelter Island, y lo vamos a transportar a Fermilab. Entonces estamos en la costa este, en Long Island, y lo vamos a transportar hasta Fermilab, cerca de Chicago, porque allí hay un flujo de muones más intenso. Entonces permite verificar de manera más precisa la predicción teórica. Si es que hacemos este experimento y reducimos la precisión experimental de un factor 4, como se espera, pues, y los valores centrales se quedan tal como están ahora, pues tendremos por primera vez indicios claros de física más allá del modelo estándar. Y eso está por pasar. Entonces la idea es transportar desde Long Island hasta Fermilab. Y bueno, lo que los físicos de partículas hacen cuando quieren hacer este tipo de transportes es coger el imán, que es el material necesario para el experimento, subirlo en un camión, hacerlo pasear por las calles de Long Island y de Chicago, meterlo en un camión y hacerlo pasar por el Mississippi hasta llegar a Fermilab. Los resultados de este experimento deberían llegar en el año que viene y estamos a la expectativa de confrontarlos con nuestros cálculos teóricos. Entonces sabemos que estamos envueltos en un mar de ignorancia, la materia oscura es uno de esos, y la pregunta es: ¿en qué estado estamos los físicos teóricos delante de esto? Pues los físicos teóricos, los físicos de partículas en general diría, estamos con la cara velada, lamentablemente, pero tenemos nuestros detectores y como se ve claramente en esta figura, estamos
recibiendo primeras señales de que algo nuevo tiene que haber muy cerca. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Gregorio, ¿podrías aclararme sobre la historia del gluón? ¿Cómo surge y de qué manera se llega a que debe tener carga de color y carga anticolor? Muy bien. Entonces, este es uno de los casos en los que tenemos mucha suerte, porque ocurrió en los años 70, finales de los 60, 70, en los que habían un número muy grande de datos experimentales. Tenemos una enorme cantidad de datos experimentales, estamos ahogándonos de datos experimentales que no entendemos. Tenemos mucha información y el problema es encontrar la teoría correcta que describa esos datos experimentales. Entonces, fue una trayectoria para nada lineal. Hubieron muchos intentos fracasados. De hecho, el artículo de Weinberg, que se llama modelo de leptones del que hablé, en realidad estaba pensado para la interacción fuerte. Como sabemos que ambas son de corto rango, Weinberg estaba pensando que quizás necesitamos una masa grande para describir la interacción fuerte. Al final eso no funcionó. Y Weinberg tuvo la idea genial de usarlo para la interacción débil y le funcionó. Pues el primero que tuvo... entre los primeros que tuvo una idea clara de cómo estructurar todos estos datos experimentales está Gell-Mann, y viendo datos experimentales logró crear una estructura geométrica de la disposición de las partículas en los números cuánticos relevantes y ver que se estaban organizando de manera correcta en función del modelo que estaba construyendo. Ese modelo era el que tenía 3 cargas de color. Entonces, fue un trabajo de síntesis teórica, de construcción de un modelo, pero basado en una gran cantidad de datos experimentales. Eso fue lo que llevó a... Concretamente, ¿habría algún dato experimental que... Concretamente... colisión directa con un gluón? Quizás el que despertó las alarmas fue el barión omega. El barión omega es un sistema de 3 quarks, es un barión que tiene 3 quarks extraños. El quark extraño es uno de los 6 quarks intermediario en términos de masa. Y como sabemos que el principio de exclusión de Pauli prohíbe que 3 quarks estén en el mismo lugar, en el mismo momento, pues el hecho de que haya una partícula observada que tenga esas propiedades implicaba que había que introducir algo más para permitir que el principio de exclusión de Pauli no esté violado. Entonces ahí hubo la idea de introducir las cargas de color y eso permitió construir la estructura geométrica del... Pero el gluón ahí no te aparece, o sea... El gluón es... Vamos a dar paso a otra pregunta. Bueno, en la charla... En la charla mencioné que los principios de simetría implican, de simetrías locales y continuas, implican la existencia de interacciones. Entonces, a partir del momento en que se encontró una simetría local y continua con 3 cargas, pues el gluón era una consecuencia inmediata. Sí, muchas gracias. Quería primero agradecerte la magnífica charla y quería hacer una pregunta sobre la interacción débil, una pregunta que llevo planteándome mucho tiempo y no acabo nunca de encontrar la respuesta. La interacción gravitatoria es una interacción atractiva, la electromagnética es atractivo-repulsiva, la fuerte vemos que es también repulsiva fundamentalmente, pero la débil, ¿cómo es? ¿Atractiva, repulsiva? O lo único que hace es actuar en el sentido de cambiar el estado de las partículas, pasar a un electrón a un neutrino, un quark down a un quark up. ¿Qué tipo de cambio produce la interacción débil? Gracias. De acuerdo. Pues esta gráfica, si bien es un poco restringida en el espacio, muestra la dependencia de interacción débil en función de la distancia. Y lo que vemos es que
tiene una cierta dependencia, tiene tendencia a disminuir en función de la distancia. Entonces, eso es lo que sabemos sobre la interacción débil. La interacción débil es totalmente despreciable como para poder crear estados ligados. Entonces, es demasiado débil para crear cualquier otra cosa. ¿Es inversamente proporcional a la distancia? ¿Al cuadrado de la distancia? Pues esto es exactamente lo que me está preguntando. Este es el acoplamiento en función de la distancia y lo que vemos es que en esta escala de energía pues parece disminuir, pero no es una ley cuadrática. Y bueno, lo que sabemos es que alrededor de la masa del W la forma de esta curva tiene que cambiar, pero eso es un problema técnico. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a agradecer a Gregorio otra vez su magnífica charla. Recordad que mañana tenemos la última sesión de la serie.